¿vale? Digo que es un examen, el examen de consejero es un examen de 50 preguntas con un supuesto práctico de 10 y para esta segunda parte nos dejan tener el ADR. Y en algunas comunidades, como por ejemplo Andalucía, pues dejan llevar además algún documento más, como por ejemplo el Real Decreto 97/2014. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues habría que mirar en las convocatorias de cada una de las comunidades donde os presentéis si nos van a dejar llevar más material aparte del ADR, ¿no? Os decía que os van a poner un supuesto con 10 preguntas. Hay algunas comunidades que el año pasado, en vez de poner un único supuesto con 10 preguntas, pusieron 2 supuestos con 5 preguntas cada una de ellas, ¿vale? Creo recordar que Aragón, si no recuerdo mal, y alguna otra, no sé si País Vasco también, optaron por este método. Al final son 10 preguntas igual, pero con 2 enunciados distintos, con lo cual, bueno, digamos que añade un poquito más de dificultad al ejercicio, ¿vale? Para los que tenéis todas las especialidades, vais a hacer un examen de 50 preguntas con todas las, esas 50 preguntas van a ser de todas las especialidades y vais a hacer un único supuesto práctico de una de las especialidades, el que salga, ¿no? Pero los que pertenecéis a varias especialidades, pues no sé, por ejemplo, gases e hidrocarburos, vais a hacer 2 exámenes de 50 preguntas tipo 3 y 2 supuestos prácticos de 10 preguntas cada uno de ellos, ¿vale? Que seáis conscientes que el examen para varias modalidades es distinto. Para los que solamente tengáis una especialidad, pues nada, pues un examen de 50 preguntas de esa especialidad y un supuesto práctico de esa especialidad. La buena noticia, que no resta las preguntas falladas, por lo tanto hay que contestar a las 50 preguntas y que los supuestos, en el supuesto práctico, las preguntas pues nos pasa exactamente lo mismo, por tanto hay que contestar o intentar contestar a todo. Tenemos 1 hora para cada una de las partes, por tanto, pues bueno, en principio tenemos tiempo más que de eso, ¿vale? Os comentaba que para esta segunda parte que manejaré el ADR, ese libro gordo, infumable que supongo que tenéis todos por ahí. Como imagino que, no sé, cada uno de vosotros cuál es el grado de implicación que tiene con el ADR, es decir, no desconozco vuestros conocimientos ya en esta materia, vuestros conocimientos previos me refiero, pero para los que no tengan ningún tipo de conocimiento, que me imagino que seréis varios de los que estáis aquí, el ADR es un manual de consulta, ¿no? Es decir, el ADR no es un manual que tengamos que aprender de memoria ni mucho menos. Es cierto que al final, bueno, pues con el uso vamos asimilando determinados elementos. Sí que es cierto que para el examen tipo test sí que vamos a tener que memorizar un buen número de contenidos, ¿vale? Pero para los supuestos prácticos pues vamos a disponer del manual. En principio el manual lo podéis llevar marcado, lo podéis llevar etiquetado con etiquetas ¿vale? de este tipo para que os faciliten el buscar determinado tipo de información más rápidamente, que no pasa absolutamente nada, incluso se puede llevar marcado con rotulador, es decir, no hay ningún tipo de inconveniente. Digo esto porque es una pregunta recurrente, que en algunos lugares pone no se puede tener ninguna inscripción en el ADR. Hombre, lo que no se pueden llevar son chuletas. Bueno, sí se puede, pero si nos pillan, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero bueno, llevamos una chuleta de mil y pico páginas, por lo tanto yo creo que la chuleta ya es bastante consistente como para encima tener que añadir más información. Bueno, en esta tutoría quería explicaros cómo está estructurado el ADR, ¿vale? Porque ahí tenemos que empezar por aquí, es decir, para poder buscar algo dentro, primero tenemos que saber qué tenemos dentro de cada una de las partes, y para que os sirva de ayuda para marcar vosotros las partes que vosotros creáis que son más importantes. Yo os voy a ir indicando, vamos a ir viendo parte por parte y vamos a ir viendo, perdonad que admita otro compañero, y vamos a ir viendo cuáles son los elementos que se encuentran dentro de cada una de esas partes. Luego ya, pues cuando en sucesivas tutorías, como Fran bien sabe, iremos ahondando más en profundidad. Pero de lo que se trata es de contaros cómo está estructurado, cuáles son los elementos que hay dentro de cada una de esas partes e indicaros cuáles son las partes que deberíais de tener marcadas con una etiquetita de este tipo, de estas de colorines, que os facilite luego la búsqueda de la información que vamos a necesitar, ¿vale? Hasta el año pasado el ADR era solo un libro, ¿vale? Era solo un tocho Ahora sigue siendo igual, lo que pasa es que lo han dividido, ¿vale? La parte 3, las tablas, la tabla A y la tabla B, que ahora os hablaré de ellas, del ADR, las han sacado, ¿vale? Y ahora es ese otro librito más delgadito que os ha mandado. Tenéis que llevar los 2 al examen, ¿vale? Los 2. Esto es un problema logístico porque
cuando los exámenes son en institutos, que suele ser en ocasiones en institutos, los pupitres de los institutos tienen unas dimensiones bastante reducidas, así que ir contando que en ese caso vamos a tener un problema de espacio bastante importante. Pero bueno, más allá de eso, simplemente que sepáis que tenéis que llevar los dos, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de este ADR, ¿no? de este tocho. Bueno, por otra parte, todo lo que vamos a ver son preguntas también de la batería de Fomento, por lo tanto, bueno, pues todo esto os va a servir también para ir conociendo algunos conceptos los que los desconocíais, ¿no? Bueno, este ADR está formado por dos anejos, ¿vale? Es decir, tiene dos grandes bloques, el anejo A y el anejo B. El anejo A consta de 7 partes el anejo A consta de 7 partes, ¿vale? Y el anejo B consta de 2 partes. En total, el ADR está formado por 9 partes. Dentro de cada una de esas... ¿A alguien le suena un teléfono o es cosa mía? Perdonad un segundo, porque a lo mejor es a mí alguien me está sonando. Ya está, vale, perdonad. Que os he silenciado porque no sabía si era, me vuelvo loco. Con 3 móviles aquí ya no sé ni cuál me suena. Bueno, si queréis hablar, si queréis preguntar algo, ponéis el micro y habláis sin ningún problema, ¿eh? ¿Vale? Bueno, os decía que el ADR está formado por 2 anejos, ¿vale? El anejo A y el anejo B. Que el anejo A está formado por 7 partes y que el anejo B está formado por 2 partes, ¿vale? El anejo A tiene las partes de la 1 a la 7, la parte 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, y el anejo B tiene la parte 8 y la parte 9. Dentro de cada uno de estos elementos, dentro de cada una de estas partes, pues bueno, tratamos un tema, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Con lo primero que nos tenemos que familiarizar en el ADR es con la manera de buscar información, es decir, de cómo está organizada la información dentro del manual, ¿vale? Lo normal es en cualquier libro, en cualquier manual de consulta, lo normal es buscar por página, ¿no? Pues esto está a la página 400, esto está a la página 27 y tal. Bueno, en el ADR no es así. En el ADR no es así porque la cantidad de información que necesitamos buscar es tan grande o la cantidad de información que alberga es tan grande que el ADR lo que hace es estructurar toda esa información en bloques por puntos, ¿no? A los cuales a cada uno de ellos pues le da una numeración. Hemos dicho que los anejos están formados por partes, ¿no? El anejo A por 7 partes y el anejo B está formado por 2 partes. Bien, cada una de las partes está formada por capítulos. Los capítulos por secciones, las secciones por subsecciones y las subsecciones están formadas por puntos, ¿vale? Tenéis ahí un ejemplo en pantalla, ¿vale? Ese sería un número, uno de los números que aparecen en el margen izquierdo del ADR al lado de determinados bloques de información. Entonces, cuando nosotros veamos el número, por ejemplo, el 19251, que así es como vamos a buscar la información dentro del ADR, lo que nos está diciendo ese número es que la información que estamos buscando pertenece a la parte 1, ¿vale? Del capítulo 9, de la sección 2, de la subsección 5 del punto 1. Por tanto, cuando buscamos en el ADR no buscamos, vamos a ir a la página 17 a buscar, no. Decimos, vamos a ir a buscar el 1136, o vamos a ir a buscar el 434, o vamos a ir a buscar el 814 o el 815. Bueno, pues todos esos números, todas esas numeraciones atienden a esto, ¿vale? A este sistema organizativo, jerárquico incluso, que tiene el ADR a la hora de distribuir la información, ¿vale? Entonces, todos esos números que aparecen, insisto, en el margen izquierdo de la información de los bloques informativos del ADR se refiere a esto. Veréis además, si habéis trasteado un poco con el ADR, que a veces cuando vamos leyendo el propio ADR nos va remitiendo a otras numeraciones del propio acuerdo, ¿vale? Indicándonos, bueno, pues que la información a la que hace alusión o la información que estamos buscando se va a encontrar en uno u otro, ¿vale? Por tanto, los anejos formados por partes, las partes formadas por capítulos, los capítulos por secciones, las secciones por subsecciones y las subsecciones por puntos, ¿vale? Por tanto, tendremos la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Y dentro de cada una de esas partes, dependiendo de la extensión y de la complejidad de esa parte, pues tendremos más o menos capítulos, tendremos más o menos secciones, tendremos más o menos subsecciones, ¿vale?
Bueno, entonces esto lo primero, digo, a la hora de buscar, a la hora de familiarizarnos, digo, con el manual, lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque bueno, es bastante distinto a la manera que tenemos de buscar en otras partes de la guerra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco el ejemplo que veíamos, ¿vale? Ese número, el 19251, pues atendería a la parte 1 del ADR, es decir, se encuentra en la parte 1 del ADR, en el capítulo 9, la sección 2, en la subsección 5, el punto 1, ¿vale? Hasta aquí, sí, ¿no? Más o menos entendido. Bien. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cada una de las partes, insisto, del ADR, no todo, claro, porque bueno, podríamos estar aquí hasta final de verano, ¿no? Para ver todos y cada uno de los puntos, pero sí que vamos a ir viendo los puntos que vosotros deberíais de tener marcados, o por lo menos referenciados, porque los vais a necesitar en un momento u otro a la hora de hacer ejercicios, supuestos prácticos o incluso test, van a ser elementos a los que vais a tener que recurrir de manera recurrente, ¿vale? Bueno, empezamos por la parte 1, ¿vale? La parte 1, en la parte 1 de la ADR aparecen lo que se llaman las disposiciones especiales, es decir, qué tipo de transportes están sometidos al ADR. Y otra cuestión importantísima, qué tipo de transportes no están sometidos a ADR. Es decir, qué tipo de transportes de mercancías peligrosas tienen que cumplir normativa ADR y qué tipos de transportes de mercancías peligrosas no tienen que cumplir ADR, ¿vale? Bueno. Primer punto importante a marcar, la sección 112, ¿vale? Porque en la sección 112 aparecen esos campos de aplicación, es decir, a quién le afecta esta normativa. A efectos prácticos, a efectos de supuestos prácticos, y Fran lo sabe bien, hablo de Fran porque ya lleva mucho tiempo aguantándome y sabe lo que hablo. Tenemos dos puntos aquí fundamentales dentro de la parte 1, ¿vale? Que son las exenciones en el 113 y en concreto en el 1136, ¿vale? El 1136 es un número con el que os vais a soñar durante todo el curso y durante luego vuestra vida profesional, si finalmente os dedicáis o vais a realizar funciones como consejeros de seguridad, el 1136 seguramente sea el número más usado, más escuchado, más utilizado, al que más vamos a acudir dentro del ADR. Casi no hace falta ni que lo marquéis porque vais a estar recurriendo a él cada 2 por 3. Es más, os lo vais a tener que aprender de memoria. Por tanto, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos localizado, ¿vale? El 1136 o en el 1136 aparece lo que se conocen como exenciones parciales en unidades de transporte, ¿vale? Es decir, dentro del 1136 lo que se nos indica es qué cantidades de mercancías peligrosas vamos a poder transportar por unidad de transporte para no tener que cumplir todo el ADR, ¿vale? Por tanto, ese punto 1136, repito, es piedra angular, piedra de toque de los supuestos prácticos y también de los test, ¿vale? Bien, otra de las partes importantísimas es la sección 121. La sección 121 es un glosario, ¿vale? Es un glosario, es una especie de diccionario que el ADR utiliza para definir los propios conceptos que luego va a ir utilizando a lo largo de todo el manual, ¿no? Conceptos como contenedor cisterna, presión de vaciado, presión de llenado, que es un tubo, que es un bidón a presión. Bueno, pues aquí vienen definidos, ¿no? Muchos de estos conceptos son triviales, es decir, no tienen mayor complicación, pero sí que es cierto que el ADR suele utilizar una jerga un tanto particular en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando habla de los jerricanes, como por ejemplo cuando habla de los cuñetes, que al fin y al cabo son garrafas, y sin embargo el ADR, bueno, pues le da una designación más, iba a decir, no sé si más técnica, pero desde luego menos común, ¿no? Entonces, esta sección, la sección 121, digo que es una sección de referencia donde aparecen, bueno, pues todos esos términos, todos esos conceptos que necesitemos buscar, que no entendamos cuando vayamos leyendo en alguna parte del ADR, que sepamos que los tenemos definidos en este punto, ¿vale? Bien, otro punto muy importante, el capítulo 1.4. ¿Vale? El capítulo 1.4 es donde aparecen las obligaciones de los participantes, es decir, ¿quién participa en un transporte de mercancías peligrosas? Pues expedidores, transportistas, cargadores, descargadores, llenadores, explotadores de contenedores,
envasadores, embaladores, y cada una de esas figuras tiene una misión, ¿no? Tiene una serie de obligaciones. Bueno, pues ahí en ese capítulo 1.4 es donde se detallan, ¿no? Cuáles son esas obligaciones. Aquí hago una matización. Generalmente cuando se hablan de cursos de consejero de seguridad, se suele entender que el curso solamente versa sobre ADR. Y nada más lejos de la realidad. Tener en cuenta que un curso de consejero de seguridad aquí en España, como el que vosotros estáis haciendo, una buena parte de las preguntas y de los supuestos que vais a encontrar, obviamente, versa sobre el ADR, pero tenemos otra normativa que es igual de importante, si no más, que el ADR en nuestro país, y es el Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero. Digo esto porque aquí con las obligaciones de los participantes el ADR establece cuáles son esas obligaciones, pero nuestro Real Decreto, ese Real Decreto 97/2014 del 14 de febrero, que el que no lo tenga yo se lo mando al grupo de WhatsApp sin ningún problema, porque además lo vais a necesitar. Ese Real Decreto, digo, también define o también redefine algunos de estas obligaciones, y por lo tanto digo que es importantísimo, sobre todo lo relativo de las operaciones de carga y descarga realizadas en transportes nacionales, y digamos que complementa las definiciones que aquí da el ADR sobre esas obligaciones de los participantes. ¿Vale? Bueno, para los que tengáis todas las especialidades y por tanto también radiactivos, las disposiciones generales relativas al transporte de materiales radiactivos los tenemos en el punto 1.7, en el capítulo 1.7. El problema que tiene radiactivos es que está repartido por todo el manual, ¿vale? No hay una parte específica de radiactivos en el ADR, sino que nos lo vamos a encontrar un poco disipado por todo el manual. Bueno, la figura del consejero de seguridad, sobre las que os vais a encontrar cientos de preguntas en los test. ¿Dónde lo tenemos? En la sección 1.8.3, ¿vale? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuál es la formación? Las pruebas que tenemos que superar, pues ahí lo tenemos en la sección 1.8.3. Importantísimo para los supuestos prácticos, la declaración de sucesos, punto 1.8.4, ¿vale? Punto 1.8.4 y 1.8.5. Cuando ocurre un suceso en ADR, donde se ven involucradas mercancías peligrosas, tenemos que recurrir, tenemos que realizar un informe, ¿vale? Si las mercancías que se han derramado superan unas determinadas cantidades, incluso si bueno, pues hay bajas médicas, si hay daños, un determinado tipo de daños materiales, de daños personales, ¿vale? Bueno, pues las condiciones bajo las cuales hay que presentar ese informe de suceso los tenéis ahí en el 1.8.4 y 1.8.5 que están a continuación, que es donde se determina, bueno, cuándo y bajo qué condiciones tenemos la empresa tiene que presentar ese informe de sucesos, que es también una pregunta pues muy recurrente dentro de los supuestos prácticos que os vais a encontrar de cada una de las especialidades. Sección 1.9.5, restricción al paso por túneles. En el 1.9.5 nos vamos a encontrar las 5 categorías de túnel que están establecidas por el ADR en cuanto a restricción al paso de mercancías peligrosas, los túneles de categoría A, B, C, D y E. Bueno, pues ahí vienen detalladas, ahí vienen especificadas cuáles son las mercancías que pueden o no pueden pasar por cada una de esas categorías de túnel. Por último, en el capítulo 1.10, que también es una sección a la que vamos a recurrir bastante a menudo, aparecen los planes de protección y aparece la definición de mercancías peligrosas de alto riesgo. Es decir, hay determinado tipo de mercancías peligrosas que por su naturaleza pueden generar daños personales y materiales importantes si se utilizan con fines terroristas. Bueno, pues ahí en ese capítulo, en el 1.10, se establece a partir de qué cantidades determinado tipo de materias pasan a ser consideradas, además de mercancías peligrosas de alto riesgo. Insisto que también para los supuestos prácticos es un punto muy importante. ¿Vale? Bueno, pues de la parte 1 nada más y nada menos. Bueno, vamos a la parte 2. ¿Qué tenemos en la parte 2? En la parte 2 tenemos
una de las partes más técnicas del ADR, porque dentro de esta parte nos encontramos con la clasificación de mercancías peligrosas, ¿vale? Es decir, las 13 clases de mercancías peligrosas, la clase 1, la 2, la 3, hasta la clase 9, las encontramos aquí definidas. Aquí es donde aparece cuáles son las condiciones de clasificación que el ADR establece para que un producto se incluya dentro de una clase o se incluya dentro de otra. Es decir, ¿por qué un gas se incluye dentro de la clase 2, un producto se incluye dentro de la clase 2 o se incluye dentro de la clase 3? ¿No? Bueno, pues aquí aparecen detalles. Muy importante, para que las tengáis localizadas, ¿vale? Mirad, la clase 1, explosivos. La clase 1 la encontramos en la sección 221, ¿vale? La clase 2 la encontramos en la sección 222. La clase 3 la encontramos en el 223. La clase 4.1 en el 2241. La clase 4.2 en el 2242. La clase 4.3 en el 2243. La clase 5.1 en el 2251. La 5.2 en el 2252. La 6.1 en el 2261. La 6.2 en el 2262. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la 229. ¿Vale? Entonces, que yo quiero buscar cuáles son las condiciones de clasificación o los grupos de embalaje de la clase 3, pues yo ya sé que me tengo que ir al 223. ¿Que quiero buscar los grupos de embalaje de la clase 8? Pues ya sé que tengo que ir a buscarlos al 228. ¿Que quiero buscar las mercancías peligrosas para el medio ambiente de la clase 9? Pues ya sé que tengo que ir al 229. ¿Vale? Por tanto, en el 221, en el 222, en el 223, en el 2241, en el 2242, en el 2243, en el 2251, en el 2252, en el 2261, en el 2262, 227, 228 y 229, hay que poner una etiquetita, ¿vale? Para tenerlos ahora localizados. Luego ya cuando llevéis tiempo manejando la ADR, pues ya no os hará falta, ¿vale? Pero ahora, pues bueno, es bueno tener ahí localizadas todas y cada una de las clases, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? Importante este punto. ¿Está aquí bien? Sí, entonces, que queremos buscar alguna característica de las materias de la clase 7, queremos buscar, por ejemplo, los tipos de bultos, las materias de baja actividad específica de la clase 7, ¿por dónde me voy a ir? Pues al 227. ¿Vale? Que queremos buscar cuáles son las materias pirofóricas de la clase 4.2, pues me iré al 2242. Que quiero buscar cuáles son las divisiones o los grupos de compatibilidad de los explosivos, que son clase 1, pues me iré al 221. ¿Vale? Sí, importante también este punto. Bueno, importantísimo. Y aquí sí que llegamos a un punto delicado en el buen sentido. Parte 3, ¿vale? Parte 3. La parte 3 del ADR es la columna vertebral del ADR. Cualquiera que quiera manejar el ADR, cualquiera que se tenga que dedicar laboralmente a esto y por tanto cualquiera que quiera superar un examen de consejero de seguridad tiene que controlar, dominar y saber manejar estas dos tablas, ¿vale? Las dos tablas que se encuentran dentro de esta parte. En la parte 3 del ADR aparecen listadas las mercancías peligrosas en dos tablas, ¿vale? En dos tablas, que se llaman o se conocen como tabla A y tabla B, que vosotros tenéis en la parte delgadita del ADR, ¿vale? La han separado, la han sacado. Entonces esta tabla A y esta tabla B ahora la tenéis, pues no está en el libro gordo directamente, sino que lo tenéis en la parte delgadita del manual, ¿vale? A ver, que lo hayan sacado del ADR tiene sus pros y sus contras. Es muy cómodo porque al fin y al cabo cuando vosotros trabajéis con esto, realmente lo que vais a manejar es la tabla A y la tabla B. Pero bueno, es verdad que luego para un examen pues vamos a tener que tener el ADR, el gordo y el gordo y el flaco encima de la mesa y por lo tanto pues eso puede en algún momento ser un poco jaleo, ¿no? Pero bueno, así está como lo han organizado, así que es lo que tenemos. Bueno, la tabla A la tenemos en el 321 del ADR y la tabla B la tenemos en el 322 del ADR.
¿vale? ¿Qué es la tabla? Vamos a empezar por la tabla B, ¿vale? Vamos a empezar por la tabla B. Tenemos que ser conscientes que cuando queramos buscar un producto, cuando queramos resolver un ejercicio, lo primero que necesitamos es el número ONU del producto, ¿vale? El número ONU es un número de 4 cifras, como sabréis, que la ADR asigna a cada materia, ¿no? o a determinados grupos de materias. Bueno, para resolver cualquier ejercicio de consejero de seguridad, lo primero que necesitamos es un número ONU. Si nos lo sabemos, estupendo, pero si no nos lo sabemos, como puede ser lo normal, ¿dónde buscamos el número ONU de un producto? Bueno, pues el número ONU de un producto lo buscamos en la tabla B del ADR. La tabla B del ADR es una tabla muy sencillita donde vienen ordenados los productos por orden alfabético desde la A hasta la Z. De tal manera que yo busco el nombre del producto y esta tabla me va a devolver automáticamente el número ONU del producto, me va a devolver la clase a la que pertenece el producto y a veces pues, puede aparecer información adicional en la cuarta columna, ¿vale? Por tanto, si nos preguntan por el nitrato de amonio y queremos saber cuál es el número ONU, pues lo que tenemos que hacer es venir a la tabla B, buscamos el producto y a partir de ella tenemos nuestro número ONU. Que ya no sabemos el número, que nos preguntan por la gasolina, pues ya sabemos que la gasolina, el número ONU es el 1203, o que el etanol es el 1170, o que el ácido sulfúrico es el 1830. Bueno, pues si no lo sabemos, no lo sabemos, nos podemos saltar ese paso, ¿no? Pero lo normal es que no conozcamos el número ONU, o desde luego la mayor parte de los casos no lo vamos a conocer. Aquí os hago una matización. Hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, que ponen como condición sine qua non para aprobar el determinar correctamente el número ONU. Es decir, si el número ONU del ejercicio no se determina correctamente, no siguen corrigiendo el ejercicio. ¿Vale? Por tanto, hombre, determinar un número ONU suele ser algo bastante sencillo, quizás salvo en radiactivos o cuando se trate de mezclas, que puede ser un poco más complicado, ¿no? Pero digo que mucho cuidado porque en algunas comunidades, como repito Andalucía, al menos hasta el año pasado así era, ponen como requisito imprescindible el que el número ONU esté bien para seguir corrigiendo el examen, ¿vale? Bueno, una vez que obtenemos el número ONU a través de esta tabla B, nos vamos a la tabla A, que está antes que la tabla B, ¿no? En esa parte delgadita del ADR. Bueno, la tabla A es una tabla que contiene 23 columnas, que esto también lo preguntan en los test, y que vamos a encontrar ordenadas los productos por número creciente de número ONU, ¿vale? Desde los números ONU más bajos, los que empiezan por 0, que son los explosivos, hasta los números ONU más altos, hasta el 3500 y pico, que son los números ONU más altos. Por tanto, cuando yo obtenga mi número ONU en la tabla B, con ese número ONU me vengo a la tabla A y aquí, a partir de aquí, obtenemos toda la información que necesitamos. El 75 o el 80% de la información que vamos a necesitar conocer, que vamos a necesitar obtener, si no la conocemos ya, para cualquier tipo de supuesto de la batería de consejero o incluso para nuestra vida laboral cotidiana, se obtiene de esta tabla, ¿vale? De esta tabla, de alguna de las 23 columnas que tiene esta tabla. En esta tabla, a través de una serie de códigos alfanuméricos, el ADR, esta tabla nos va a ir remitiendo a determinadas partes del ADR donde vamos a ir obteniendo la información que nosotros vamos a ir buscando, ¿no? Yo siempre digo que el problema que tiene el ADR es saber lo que necesito buscar, ¿no? Luego buscarlo es algo relativamente sencillo, el problema es qué es lo que necesito. Entonces digo que el 75-80%, quizás más, de la información que vamos a necesitar obtener, conocer o buscar o localizar, la vamos a sacar directamente de esta tabla, ¿vale? Esta tabla también está ordenada, primero, en la primera de las filas aparece el número ONU del producto, en la segunda fila aparece el nombre, la designación oficial que le da el ADR a ese producto, en la columna, en la 3A, aparece el número de la clase a la que pertenece el producto, luego aparece el código de clasificación, en la columna 4 aparece el grupo de embalaje si lo tiene, en la columna 5 aparece la o las etiquetas que llevará ese producto
cuando vaya envasado, embalado o cuando vaya colocado, vaya a ser transportado, se esté transportando en un vehículo cisterna o a granel. Y luego tenemos en la columna 6 algo importantísimo, que es lo que se conocen como disposiciones especiales. Las disposiciones especiales debe de ser uno de los elementos que primero comprobemos cuando hemos buscado un producto, porque esas disposiciones especiales me van a ofrecer información muy detallada sobre el transporte de un determinado producto, hasta tal punto que puede que incluso ese producto esté exento de ADR por una de estas disposiciones, ¿vale? Entonces, pues no sé, por ejemplo, el número 1, el 1203, el combustible para motores o gasolina, la gasolina corriente y moliente, tiene 3 disposiciones especiales, la 243, la 534 y la 664. Esos son números, cada una de ellas es una disposición especial que tenemos que buscar, si os fijáis arriba, en la segunda fila, el ADR nos remite a buscarlo en el capítulo 3.3, ¿vale? Entonces, en la parte superior de la tabla tenéis los puntos del ADR donde tenéis que ir a buscar la información que aparece en esa casilla. Entonces, las disposiciones especiales, pues tenemos que buscarlas en el 3.3, las etiquetas en el 5.2.2, el grupo de embalaje en el 2.1.1.3 o dentro de cada una de las clases, ¿no? Entonces, esos números que hay en la cabecera de la tabla, lo que van a hacer es irnos remitiendo a distintas partes del ADR. En la columna 7A y 7B nos aparecen detalladas las cantidades máximas que podemos transportar para ir exentos parcialmente también de ADR. En la columna 8 nos aparecen las instrucciones de embalaje, es decir, qué tipo de envases o embalajes vamos a poder utilizar para transportar en bultos ese producto. La 9A, pues disposiciones especiales de esos embalajes. La columna 9B, las prohibiciones o limitaciones de embalaje en común de esa sustancia. En la columna 10, la posibilidad de transportar esos productos en cisternas portátiles. En la columna 11, las disposiciones especiales para cisternas portátiles. En la columna 12, los códigos de cisternas. Voy un poco rápido aquí porque esto lo iremos viendo detenidamente, solamente ahora para que os suene un poco todo. Digo que en la columna 12 aparecen los códigos cisterna de la cisterna donde se puede transportar ese producto. La columna 13, las disposiciones de esas especiales de esas cisternas. La 14, la homologación, el certificado de aprobación del vehículo base donde se va a transportar ese producto. Luego tenemos en la columna 16 disposiciones especiales de transporte en bultos, en la 17 a granel, en la 18 disposiciones especiales de carga y descarga, en la columna 19 disposiciones especiales de explotación y en la columna 20 tenemos el número de peligro que llevarán los paneles naranja retroreflectantes que van colocados en las cisternas y los vehículos a granel, ¿no? Si veis por ahí una cisterna con gasolina, en la mitad superior del panel pone el número 33 y en el número inferior es el número 1, el 1203. Bueno, pues ese 33, la gasolina es más o menos obvio, pero para otros productos ese número de peligro aparece detallado ahí, ¿vale? En esa columna número 20. La tabla A es extensísima, imagino que la habréis podido echar un vistazo. Puede ser una tabla que incluso al principio puede un poco llegar a intimidar porque bueno, es un poco bastante ilegible, ¿no? Así a bote pronto para los neófitos en el tema, pero ya veréis cómo es una tabla que luego es muy facilita de utilizar y bastante intuitiva y sobre todo que nos va a proporcionar muchísima información. ¿Vale? Entonces, parte 3 tiene fundamentalmente la tabla A, la tabla B del ADR, y insisto, es la que aparece en ese manual, esa pequeña segregación que han hecho del ADR en el manual más delgado. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces con la parte 4. ¿Vale? La parte 4. Bueno, la parte 4 es otra de las partes importantísimas. A ver, todas son importantes, ¿no? Seguramente cada vez que llego a una digo que es importantísima. Cada una es importantísima por un motivo, ¿no? Pero esta es particularmente importante para los supuestos prácticos y para los test. ¿Qué tenemos en esta parte 4? En esta parte 4 tenemos la utilización de envases, embalajes y cisternas. Es decir, los tipos de envases, los tipos de embalajes simples, combinados, compuestos, GRGs, IBCs, grandes embalajes,
recipientes a presión, tubos, botellas, botellones, que vamos a poder utilizar para transportar un determinado producto, vienen detallados en esta parte, ¿vale? En concreto, los envases y embalajes vienen detallados en el 4141, ¿vale? La subsección 4141. Los GRGs en la siguiente, ¿vale? En el 4142. Cuando veáis por ahí, imagino que todo el mundo sabe lo que es un GRG. Bueno, GRG son las iniciales de grandes recipientes a granel. Veréis en muchos sitios que en vez de GRG pone IBC. De hecho, ahora mismo en casi cualquier carta deporte en la práctica ya no pone GRG, pone IBC. Es lo mismo, ¿vale? IBC son las iniciales de gran recipiente a granel en inglés. Entonces, GRG e IBC son sinónimos para nosotros. Entonces digo que los envases y embalajes simples, compuestos y combinados los tenemos en el 4141, los GRG los tenemos en el 4142 y los grandes embalajes los tenemos en el 4143. Están todos seguidos. Es una parte bastante densa, es una parte que hay que trabajar con calma y con detenimiento porque puede llegar a desesperar al más pintado. Así que, bueno, de todas maneras, con los ejercicios, con los supuestos, pues lo vamos a ir también viendo y en las tutorías que están por ella colgadas lo tenéis también. En el 425 tenemos las instrucciones sobre las cisternas portátiles. Las cisternas portátiles son un tipo de cisternas muy particular que se utilizan para transportes multimodales, que tienen que reunir condiciones especiales por su uso, por su condicionamiento, por la multimodalidad a la que están sometidos y vienen descritas en ese 425, ¿vale? En la sección 425. El grado de llenado lo tenemos, grado de llenado, que es el grado, el porcentaje en volumen que vamos a llenar un recipiente. Los cálculos de esos grados de llenado los tenemos en el 4322, en la subsección 4322. Importantísimo también, mucho, el 433, ¿vale? 433. Códigos y jerarquía de cisternas para materias de la clase 2, para gases. ¿Vale? Es decir, qué tipo de... cuáles son los códigos de esas cisternas, cómo se leen esos códigos y cuál es la jerarquía que vamos a aplicar a la hora de poder transportar un producto en distintos tipos de cisternas, ¿vale? Entonces, la codificación y la jerarquía de las cisternas para gases los tenemos en el 433 y el código de la jerarquía y la codificación de las cisternas para líquidos y sólidos los tenemos en la siguiente sección, los tenemos en el 434, ¿vale? 434. ¿Vale? Entonces ahí tenemos 433, cisternas para gases, 434, cisternas para líquidos y para sólidos. Y otro capítulo, que es un capítulo muy pequeñito, seguramente el capítulo más pequeño de todo el ADR, es el capítulo 4.4, que es donde aparecen las cisternas de plásticos reforzados. Las cisternas de plásticos reforzados, mejor dicho, hay muchas preguntas sobre si un producto se puede transportar o no en una cisterna de plástico reforzado, ¿no? de fibras. Bueno, pues para saber si un producto se puede o no transportar en una cisterna de plástico reforzado, nos vamos aquí a este capítulo donde nos detallan qué clases y bajo qué condiciones se pueden transportar en este tipo de cisternas. Luego tenemos también el 4.5, aunque es menos, se utiliza menos, están las cisternas a vacío, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis en el capítulo siguiente. Pero bueno, con estos del capítulo 4, que insisto, es de la parte 4, que es una parte extensísima y bastante densa, por lo menos al principio, ¿vale? Importantísimo las instrucciones de embalaje para envases, embalajes, GRGs, grandes embalajes, y luego toda la codificación relativa a los gases y a las cisternas para gases y a las cisternas para el transporte de líquidos y de sólidos. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a la siguiente parte, parte 5, y dentro de la parte 5 tenemos lo que dentro del ADR se conocen como procedimientos de expedición. Bueno, ¿qué son los procedimientos de expedición? Los procedimientos de expedición es todo lo relativo a la señalización de bultos y vehículos y a la documentación del transporte. Es decir, las etiquetas, las marcas, los paneles naranja, los números de identificación de peligro, la carta de porte, los datos de la carta de porte y las instrucciones escritas, todo eso está en esta parte. Todo. Por tanto, de aquí elementos a señalizar
el capítulo 5.2, ¿vale? Marcado y etiquetado de bultos y vehículos. Los modelos de etiqueta, todas esas etiquetas que vemos por ahí en todos los libros, manuales y tal, pues lo tenemos en la subsección, en la 5.2.2.2, ¿vale? Ahí están todas catalogadas, todas detalladas. Y luego la documentación del transporte, la carta de porte la tenemos en la sección 5.4.1 y las instrucciones escritas en el 5.4.3. Por tanto, los datos que tienen que constar en la carta de porte, cómo tienen que aparecer en la carta de porte, datos adicionales dependiendo de la modalidad de transporte, todo eso aparece en la sección 5.4.1. Y las instrucciones escritas, sus contenidos, aparecen en el 5.4.3, ¿vale? 5.4.3. Para los que tenéis todas las especialidades, incluidos radiactivos, las categorías de los bultos, es decir, dependiendo de la intensidad de radiación en superficie y de la actividad que tenga el radionucleido contenido en un determinado bulto, pues aparecen en el 5.1.5.3.4, ¿vale? Que también veremos. Por eso os decía que el tema de radiactivos en ADR se complica un poco, pero no por nada, sino porque no hay una ubicación muy concreta, sino que la información está un poco dispersa por todo el ADR, ¿vale? Entonces digo, la parte 5 es una parte también muy importante, pero la parte 5 digamos que es la parte más conocida, ¿no? Cualquiera, si habéis visto el libro, el manual que os hemos mandado del básico, el de conductores, pues prácticamente el tema 1 pues es esto, ¿no? Carta de porte, instrucciones escritas. Entonces digamos que esta es un poco la parte más amigable, ¿no? La parte más conocida de todo el ADR. Bueno, vamos con la parte 6. La parte 6, sin duda, y Fran lo sabe bien, es la parte más compleja, más enrevesada, menos ordenada de todo el ADR, ¿vale? Dentro de la parte 6 tenemos todo lo relativo a la construcción de los envases, de los embalajes, de los GRGs y de las cisternas, ¿no? En la parte 4 decíamos que aparecía el uso y manejo de los envases, embalajes y cisternas, es decir, en la parte 4 aparece qué tipo de envases, embalajes o cisternas puedo utilizar para transportar un determinado producto, y aquí nos detallan cómo y de qué manera tienen que estar construidos, fabricados, de qué materiales tienen que estar hechos, ¿no? Vamos a ver las partes más importantes, insisto, sumergirse en esta parte requiere de tiempo, ganas y paciencia, ¿vale? Pero vamos a marcar las partes más importantes. La primera, sección 6.1.2, que es donde aparecen los códigos que designan el tipo de embalaje. Es decir, yo cuando en un código de una caja, de un bulto, veo el código 4G, pues 4G, el 4 significa que eso es una caja y la G significa que es de cartón. O si veo 1A1, significa que eso es un bidón de acero de tapa fija. O 1A2 es un bidón de acero de tapa móvil. Bueno, todos esos códigos, todas esos elementos que identifican que un recipiente esté homologado, aparecen dentro de la sección 6.1.2, ¿vale? 6.1.2. Cuando el recipiente por el que nos pregunten es un recipiente que contiene gases, por tanto es un recipiente a presión, lo tenemos detallado en el capítulo 6.2, ¿vale? Todo lo relativo a la construcción, pruebas, marcados, materiales de los que pueden estar construidos estos recipientes, los tenemos en el capítulo 6.2. La construcción y la codificación de los envases y embalajes para las materias infecciosas de la clase 6.2 lo tenemos en el capítulo 6.3, ¿vale? 6.3. Los bultos para radiactivos, que es un capítulo también bastante delicado. Bastante delicado, digo que es bastante técnico. La construcción, qué características tienen que tener, ensayos, etcétera, de los bultos para materiales radiactivos de la clase 7 los tenemos en el capítulo 6.4, ¿vale? La construcción de los GRGs, de los grandes recipientes a granel, en el siguiente, en el 6.5, la construcción de los grandes embalajes en el 6.6 y la construcción y aprobación de cisternas en el 6.8. Materiales, espesores, tipos de válvulas, rompeolas, mamparos, secciones, valvulería, bueno, pues toda esa parte
aparece en el capítulo 6.8, ¿vale? 6.8. Bueno, parte 7. La parte 7 ya es una parte menos complicada, pero importantísima también. Dentro de la parte 7 se habla de las condiciones de transporte, de la carga, la descarga y la manipulación de estos productos. Aquí tenemos 3 puntos que tenéis que marcar sí o sí, ¿vale? Que son la subsección, el 7521, que es una tabla, ¿vale? 7521. Si habéis oído hablar de las prohibiciones de carga en común, que es algo que se ve mucho en los manuales de conductores, bueno, pues esas prohibiciones de carga en común, es decir, qué puedo transportar en un vehículo junto con qué otros productos, aparece detallado en esta tabla, ¿vale? En el 7521, ¿vale? 7521. Insisto que es una tabla. Bueno, de hecho, los 3 que os voy a decir que marquéis son 3 tablas, ¿vale? 7521, prohibiciones o limitaciones de carga en común. 7522, prohibiciones de carga en común, pero para explosivos, ¿vale? Para explosivos, para materias de la clase 1. La clase 1 tiene sus propias reglas para transportar productos de la misma clase en común o no. Bueno, se detallan en el 7522, la tabla siguiente, ¿vale? Y en el 7552 aparece otra tabla muy pequeñita pero importantísima para los supuestos de explosivos, que es una tabla en la cual me van a indicar qué cantidad de explosivos voy a poder transportar dependiendo de la unidad de transporte, que yo vaya a utilizar, si es una unidad X2 o es una unidad X3, ¿no? Bueno, pues en este caso digo que lo tenemos en el 7552. Por tanto, de esta parte, 3 tablas a señalizar, ¿vale? Que marquéis. 7521, prohibición de carga en común para todas las mercancías peligrosas. 7522, prohibición de carga en común para explosivos. Y 7552, las limitaciones de carga por tonelaje, dependiendo del tipo de unidad de transporte que vayamos a utilizar. Los que no tengáis la especialidad de explosivos, pues nada, la 7522 y la 7552, pues os olvidáis de ellas, ¿vale? Insisto, son 3 tablas muy sencillitas, muy facilitas de manejar, muy intuitivas, que no tienen ningún tipo de dificultad, pero que son tablas que se utilizan muchísimo, ¿vale? Muchísimo. La tabla del 7521, raro es el supuesto práctico donde no hay una pregunta a la que tengamos que recurrir a esa tabla. ¿Sí? Esta te suena, Fran? Ah, ya. Esta la he votado un par de veces, sí. Bueno. Y hasta aquí el anejo A, ¿vale? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 y parte 7, ¿vale? Vamos con el anejo B. Para vuestra información, supongo que habéis oído hablar del RIF. El RIF es el equivalente al ADR, pero para el transporte por ferrocarril, ¿vale? R y D. Bueno, pues el ADR y el RIF, el anejo A es exactamente igual, ¿vale? Exactamente lo mismo, lo que pasa que el ADR habla de vehículos y el ADR y el RIF habla de vagones o de locomotoras, ¿no? Pero es exactamente igual punto por punto. Donde se diferencian realmente es en la parte 8 y la parte 9, que el RIF no tiene parte 8 y parte 9, porque forma parte del COTIF esa parte, y el ADR sí que tiene parte 8 y parte 9, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos en la parte 8 y en la parte 9? Bueno, pues tenemos también dos bloques de información muy importantes. Parte 8. ¿De qué nos hablan? De la tripulación. Nos hablan del equipamiento y de la explotación de los vehículos. Nos hablan de la documentación. Nos hablan, punto a marcar, el 814, los extintores, ¿vale? Es decir, cuántos extintores tiene que llevar una unidad de transporte de mercancías peligrosas en función de la masa máxima autorizada del vehículo, de la unidad de transporte. En el 814 lo tenemos. Parte importantísima también, el 815, a continuación, que es donde aparece la dotación con la que tiene que ir equipada esa unidad de transporte, ¿vale? Por tanto, 814 y 815, extintores y dotación, que suelen ser también preguntas muy habituales en los supuestos prácticos, los tenemos ahí localizados, ¿vale?
Formación de los conductores, el ADR, el básico común, cisternas, explosivos, radiactivos, contenido de la formación, exámenes, etcétera. En el 8.2, la tripulación en el 8.3, la vigilancia de los vehículos 8.4 y la que sí que deberemos de marcar sí o sí es el capítulo 8.6. Restricciones a la circulación por túneles, ¿vale? Es decir, en el capítulo, en la parte 1 veíamos que ahí aparecen los códigos de restricción de túnel y aquí tenemos cuáles son los códigos de restricción de las mercancías peligrosas a la hora de poder pasar por un túnel. Bueno, pues aquí en el 8.6 tenemos también una tabla donde aparece el significado de los códigos de restricción de túnel de las mercancías, ¿no? Por ejemplo, la gasolina es un código de restricción de túnel D/E. D significa que tiene prohibido el paso por túneles D y E, y el código E que tiene prohibido el paso por túneles E, ¿no? Si se transporta en cisternas se aplica el código D, si se transportan bultos, el código E. Bueno, pues todo eso lo tenemos aquí detallado, ¿vale? En el capítulo 8.6 del ADR. Entonces, de aquí yo señalizaría al menos 8.1.4, 8.1.5 y el 8.6, ¿vale? 8.1.4 y 8.1.5, extintores y dotación. 8.6, restricción al paso por túneles. Bueno, y por último, la parte 9, ¿vale? La parte 9. La parte 9 es la parte relativa a la homologación, a la construcción de los vehículos, ¿vale? De los vehículos base, los vehículos base, los vehículos sobre los que luego se va a montar una cisterna o un vehículo caja para el transporte de explosivos, ¿vale? Entonces tenemos 5 tipos de vehículos que necesitan certificado de aprobación, es decir, una homologación, que son las cisternas FL y las AT, y los vehículos para explosivos X2, X3 y vehículos MEMU, que para los que no habéis oído nunca hablar de un vehículo MEMU es una unidad móvil para la fabricación de explosivos, ¿no? Bueno, pues todo lo relativo a la construcción, a la fabricación, todo lo relativo a el equipamiento que tienen que llevar estos vehículos viene detallado aquí en la parte. El certificado de aprobación, que no sé si lo conocéis, si no, pues es bueno ya que os vaya sonando, es un documento oficial, es un documento que tiene formato tamaño DIN A4 y es un documento oficial que aparece en la sección 913, ¿vale? Por tanto, cuando necesitemos conocer algo sobre ese documento, lo tenemos en el 913, en concreto en la sección 9135, ahí tenemos la imagen directamente del certificado, ¿vale? Y luego en el 9.2, y ese también es importante, ¿vale? 9.1.3 o 9.1.3.5 tenéis que señalizarlo. Y en el 9.2 tenéis algo que también vais a utilizar mucho, que es la construcción de los vehículos. Es decir, qué equipamientos tiene que llevar un vehículo, qué características tiene que tener los circuitos eléctricos, los sistemas de frenado, los sistemas de enganche, los sistemas de calefacción, los sistemas de retención, ABS, retarders, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues todo eso en una tabla también bastante extensa viene especificado en ese último capítulo a reseñar, que es el capítulo 9.2. ¿Vale? Bueno, todos estos son los puntos mínimos o las partes mínimas que tenemos que tener marcado, que tenemos que tener señalizado. Luego ya, a medida que vayáis haciendo ejercicios o que vayamos haciendo, si podéis asistir a las tutorías, iréis viendo que hay muchas más cosas aparte de estas, ¿no? Digamos que esto es lo mínimo, lo imprescindible, que hay que tener señalizado, que hay que tener localizado para, bueno, pues no morir en el intento buscando datos en un tocho de mil hojas que, bueno, pues si no se sabe por dónde empezar puede ser infumable, ¿vale? Así que nada, bueno, pues esto era un poquito lo que os quería contar hoy, que hacía mucho que no lo veíamos. Ya os digo que creo que hay una tutoría subida en el campus que hablamos de esto, pero bueno, nunca viene de más darle un repasito así online y que os sirva para tener eso como referencia que marcar y que no marcar, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? Imagino que muchas, pero ¿alguna duda existencial de esto que hemos visto? ¿O alguna duda que os haya surgido, quiero decir, a la hora de manejar el ADR, que imagino que serán muchas? Nosotros en las tutorías, bueno, Fran lo sabe porque llevamos ya tiempo, bueno, Fran ya está a punto de examinarse, ¿no?
Las tutorías solemos tener una tutoría más teórica los miércoles y más práctica los jueves. Los jueves solemos hacer supuestos prácticos, los miércoles solemos hacer teoría, pero bueno, va a depender un poco de lo que vosotros necesitéis. Últimamente Fran y yo pues estábamos haciendo solo supuestos prácticos, entonces los 2 días, ¿no? Entonces, todo va a depender de las necesidades que tengáis. Que necesitamos hacer más supuestos, los haremos, que necesitamos hacer test, los hacemos, que necesitamos ver teoría, la necesitamos, pero para eso me tenéis que vosotros que dar un poco la pauta de pues, qué necesitáis, porque a lo mejor alguno de vosotros ya está trabajando en esto, ya conoce el tema y bueno, pues la parte teórica la domina más, pero a lo mejor alguno de vosotros no tiene ni, como dicen en mi pueblo, pajorera idea del tema y necesitamos empezar desde un nivel más básico, ¿no? Entonces, vosotros mandáis. Si nadie dice lo contrario, mañana vamos a hacer supuestos prácticos, ¿vale? Si os conectáis alguno de vosotros que todavía no ha manejado la ADR, pues bueno, haremos algún ejercicio facilito para que os vayáis familiarizando con el tema, ¿vale? Vale. Venga, pues nos vemos mañana. Pues nada, mañana más y mejor, que ya es jueves, ¿vale? Venga, sí, ya queda. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Chao. Bueno, Gracias. que vaya bien. Nada, chao. Chao. Mañana, adiós.